¿Quién va a juicio, Cristina o Moreno? Moreno. Muy bien. ¿Sabes por qué? Y no tengo ningún problema, porque tengo... ¿Sabes Ya con... tenés condena. ¿Sabes con quién? Igual que Cristina. No es tan firme, por lo tanto yo no digo que estoy proscripto. ¿Está bien? Y no llorisqueo. Y no digo que no hay justicia. ¿No pensás que es una perseguida política? ¿Pero cómo va a ser una perseguida política? ¿Pero cómo va a ser una perseguida política? De ninguna manera. Y todos los demás, los que fueron presos y los que estuvieron... Quizás también lo son. Entonces, no, pero ¿sabes qué pasa? No podés vulnerar el Estado de Derecho. Porque yo viví el estado de violencia. Y no tiene nada que ver tomar decisiones desde quién tiene la capacidad más fuerte de fuego a que un juez decida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, al día posterior del programa anterior habló Cristina Kirchner, que fue el 25 de mayo. Yo les había dicho que para el kirchnerismo era más importante el aniversario del primer gobierno de Néstor Kirchner que el 25 de mayo, que fue el primer grito patrio, y fue ahí cuando una serie de héroes, con su santa locura, construyeron un país, le dieron sus instituciones y lo organizaron jurídicamente. Bueno, en ese discurso Cristina Kirchner volvió a decir que ella es una perseguida política en la Argentina y volvió a decir que la Corte Suprema de Justicia y los jueces, en definitiva, pareciera que es un grupo de malvados que persigue a los dirigentes políticos que trabajan para el pueblo, que trabajan para la sociedad, que son sensibles ante el dolor humano. O sea, se puso en un grado de heroína que solo en su propia mentalidad o en su análisis puede existir. Guillermo Moreno, que acabamos de escuchar lo que dijo en una entrevista, da en la tecla, ¿no? Y se aproxima de alguna manera al pensamiento del estoicismo, esta escuela de pensamiento del cual les hablé ya en alguna oportunidad, que sostiene que es un espíritu, un espíritu miserable, aquel que actuando con libre albedrío, gozando de su libertad, comete delitos y cuando le cae la pena por esos delitos, se enoja. Ellos decían, hay que ser muy miserable. Si uno goza de la libertad del albedrío, después se tiene que hacer cargo de sus consecuencias. Nosotros habíamos dicho que el mundo pudo evolucionar, las civilizaciones pudieron ir ganando en civilización, en progreso, gracias a una sabia máxima. El que las hace, las paga. Si no hubiésemos seguido esta máxima en el mundo, hoy el género humano estaría extinguido. Ayer estuvo Mauricio Macri en nuestra provincia, un expresidente que tiene el 70% de la imagen negativa en Tucumán. Coincido con el oficialismo en que muy pocos se quisieron mostrar al lado de Macri y tener una foto con Macri. Tienen razón. Por eso Alberto Fernández no viene, porque ellos no quieren una foto al lado de Alberto Fernández. Entonces no van a tener problema de esconderse, porque Alberto Fernández tiene una imagen del 85% negativa en la provincia. Muy interesante una entrevista de Horacio Liendo que leí hace unos días. Él fue el creador de la convertibilidad. Usted me dirá, ¿pero cómo? ¿No fue Cavallo? No la creó Cavallo. Cavallo era diputado de la Nación cuando Horacio Liendo se acercó y le habló de la convertibilidad. Lo convenció a Cavallo, lo fueron a ver a Menem en ese momento, pero Menem no quiso optar por implementar la convertibilidad. En el 89 lo hizo en el 91. En el 89 se jugó por el asesoramiento y el acercamiento a Bungibor. ¿Recuerdan? Bueno, dice cosas duras y muy interesantes Horacio Liendo. Primero, le dice, mire, le dice el periodista, le pregunta, ¿usted se hace cargo de cómo terminó la convertibilidad? No. Yo me hago cargo de la convertibilidad, que no era un programa económico, era un programa monetario y fiscal. El programa económico es mucho más integral. Nosotros paramos la hiperinflación. Nosotros estabilizamos el país. La salida de la convertibilidad no me puedo hacer cargo. ¿Por qué? Porque dice, cuando salieron de la convertibilidad, un dólar era igual a 3 pesos con 70. Dice, me pareció exagerado, porque en ese momento el superávit de la balanza comercial
fue de 25.000 millones de dólares. Significa que no estaba tan atrasado el dólar. Por lo tanto, yo hubiese salido de la convertibilidad 1 contra 1,40, pero no contra 3,70. Pero además, le dice al periodista, ¿saben qué pasó? En realidad, esta salida responde a un golpe institucional que Duhalde se puso a la cabeza para hacer una gran transferencia de dinero desde los ahorristas hacia los deudores de los bancos. Entonces el periodista dice, ¿qué nos está diciendo? Bueno, la especificación asimétrica se pensó antes de voltearlo a De la Rúa. En realidad se pensó, se lo volteó a De la Rúa y se la llevó a cabo. Yo les voy a contar dos anécdotas. Yo tenía un tío en Zárate que era griego y que tenía una tintorería. Una de las pocas tintorerías de Zárate, además trabajaba muy bien. Él llevaba una vida austera con su esposa, con mi tía. Entonces compraba dólares. Cuando vino la especificación, le agarró los dólares Duhalde y le dio pesos. Mi tío se infartó. A los 3 años se murió. La contracara de esto, un amigo me dice, ¿qué opinás de la especificación que hizo Duhalde? Le digo, bueno, en realidad es una medida polémica. Bueno, te quiero decir una cosa. Yo era deudor del banco en dólares, porque compré mi casa. Ahora lo debo en pesos. A alguien la deben haber perjudicado, porque a mí me beneficiaron. O sea, los que habían ahorrado en dólares perdieron. Los que le debían en dólares a los bancos, las grandes empresas, el gobierno y otra gente, ganaron. Esto es lo que hizo Duhalde. Liendo dice, yo no hubiese salido así. Esto fue un negocio que se pensó, por eso se volteó a De la Rúa. De la Rúa dejó la cantidad de 39 muertos y 500 heridos. La pregunta es, ¿cuánto mató Duhalde? ¿Saben cuánta gente se infartó y se murió después de lo que le hicieron? Le sacaron los ahorros. Otro tema, la polémica que generó Roberto Sánchez diciendo se cambian votos por droga, vio que generó en algunos miembros del oficialismo, se rasgaron las vestiduras. En la antigüedad y en la Biblia rasgarse las vestiduras estaba relacionado con la muerte, con el sepelio, los deudos, mostrando el gran dolor que sentían por la muerte de un familiar, se rasgaban la ropa. Esa era la muestra. Ahora la Real Academia cambió ese concepto y dice rasgarse las vestiduras en la modernidad es cuando alguien hipócritamente se escandaliza. El oficialismo se rasgó las vestiduras con lo que dijo Roberto Sánchez. Hay algunos que no hablaron, prefirieron no hablar, lo hemos invitado para que vengan al programa a opinar y prefieren no hablar sobre ese tema, claro, porque todavía hay gente que está en cargos públicos que consumió droga, no sabemos si siguen consumiendo, pero los encontraron. Es más, están en los archivos de internet, en los archivos de los diarios. Y otros que estuvieron siempre relacionados a las drogas, a la noche y al juego. Bien, hay un apellido o varios en política que están relacionados a la droga y al juego. No nos hagamos los distraídos y no nos rasguemos las vestiduras, no seamos hipócritas. Es un tema muy delicado porque la droga termina degradando las instituciones y termina afectando al sistema democrático y nosotros lo tenemos afectados. De este tema vamos a hablar esta noche, porque va a venir alguien que trabaja en la costanera, que trabaja con barrios de esa zona y que trabaja en forma directa con aquellos que se drogan y sabe muy bien el negocio entre la droga y la política. Después de los auspicios les propongo que van a escuchar a nuestros invitados.